Hola a todos, la cruda realidad en el mercado indio y por ende en cualquier mercado del mundo es que siempre que el padrino habla, aquellos que lo escuchan prosperan y aquellos que no, simplemente perecen. En este caso, el padrino de nuestro mercado no es otro que el gobierno de India. Y cada vez que se publica el presupuesto o cuando el gobierno hace un gran anuncio, siempre hay un conjunto de empresas cuyos precios de las acciones suben y ciertas empresas cuyos precios de las acciones bajan. ¿Dudas de mí? Mira el caso de la mezcla de etanol. Tras el anuncio de la mezcla de etanol, las acciones de azúcar subieron. ¿Por qué? Porque el etanol se hace de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar. Y la India tiene un excedente de caña de azúcar que iba a ser utilizado para etanol. ¿Sabes qué? Las existencias de azúcar comenzaron a subir, aumentando un 14% en solo 2 semanas. Ugar Sugar Works aumentó de 87 a 100 rupias, mientras que Dalmia Bharat Sugar también subió. 0.32 a RCs, 4.46 y Balrampuri Chini Mills. Subió de rupias 3.65 a ARS. Similarmente, al anunciar el gobierno un gran gasto en carreteras, las acciones de cemento de India aumentaron. En los últimos 5 años, las acciones de cemento en India han tenido un rendimiento notable gracias a los ambiciosos proyectos de autopistas. Aprovechando el enorme triplicamiento del desembolso de gastos de capital en los últimos 4 años, lo que resulta en un enorme impacto multiplicador en el crecimiento económico y la creación de empleo. El desembolso para el próximo año se está incrementando en un 11.1% a 11.111 crore de rupias. El FITO 24 ha registrado un crecimiento casi del 16% para el cemento. Acciones como India Cements, Associated Cement Companies, incluso Grasim, por ejemplo, estas son las que realmente están subiendo bruscamente. Esta es la razón por la que cada vez que el presupuesto o el PM hace un anuncio, los inversores lo observan muy cuidadosamente para poder elegir las mejores acciones en el mercado. ¿Saben qué? El 1 de febrero 2024 el primer ministro de India hizo un anuncio. Y esto nuevamente apunta hacia una gran oportunidad en el sector solar de India. Este anuncio era sobre algo llamado el esquema solar de azotea. El gobierno proporcionará electricidad gratuita a 1 crore de hogares en India que opten por instalar paneles solares en sus techos. Y no tan sorprendentemente, Bari Renewables, Adani Green Energy e Insolation Energy vieron un aumento en sus precios. Esto es totalmente loco, ¿verdad? Pero ¿saben qué, chicos? Cuando se ejecute este proyecto con 10 millones de instalaciones de paneles, India verá un enorme aumento en la demanda de módulos solares, paneles solares, vidrio solar, cables, inversores e incluso polisilicio. Así que si comprendes esta industria a fondo, puedes usar el conocimiento de este estudio de caso para invertir o iniciar un negocio en la industria solar de India. Entonces, si quieres ser un inversor astuto o un emprendedor, vamos a profundizar e intentar entender ¿qué es esta mina de oro solar? ¿Qué es el esquema de energía solar en azoteas? ¿Cuál es la cadena de valor de la energía solar en azoteas? ¿Qué compañías indias se beneficiarían del plan? Y lo más importante, ¿cómo puedes encontrar una oportunidad dorada en este espacio? Empecemos por lo básico. Comprendamos qué es la energía solar en techos. La energía solar en los techos es simplemente instalar paneles solares en tu techo. Y una vez instalados, la generación de energía solar se realiza sin ningún costo. Como India está en la zona tropical, recibe tanta luz solar que hasta los hogares pobres pueden satisfacer sus necesidades energéticas con energía solar. Esta es la razón por la cual el primer ministro lanzó algo llamado PM Suryodaya Yojana. El primer ministro Modi ha anunciado hoy el PM Suryodaya Yojana, el plan para energía solar en la azotea. El gobierno otorga más de 30,000 rupias en subsidios a quienes instalan paneles solares de más de 1 kilovatio hora. 1 kilovatio hora necesita aproximadamente 3 a 4 paneles solares. Y para las 100,000 familias más pobres que están instalando estos techos solares, el gobierno incluso está regalando 300 unidades de electricidad gratis cada mes. Esta es la razón por la que se espera que impulse la demanda de paneles solares en gran medida. Pero esto plantea la pregunta, en un país donde la mayoría de las personas ganan menos de 30,000 rupias al mes, ¿cómo tiene sentido instalar un panel solar que vale 1.8 lakh de rupias? Hagamos las cuentas para entender mejor. Un hogar indio típico necesita aproximadamente 350 unidades o 350 kilovatios hora mensuales. La tarifa promedio de energía es cerca de 6.5 rupias por kilovatio hora. Así, la factura eléctrica es de 2.271 rupias mensuales y 27.300 rupias anuales.
Actualmente, un panel solar de 3 kilovatios tiene un costo promedio de 1.8 lakh de rupias. Pero si observas el subsidio del gobierno, el gobierno ha ofrecido solo 30.000 rupias por kilovatio hora hasta 2 kilovatios hora y 18.000 rupias para el tercer kilovatio. Entonces, si mi hogar usa 3 kilovatios hora, obtendría un subsidio total de 78.000 rupias. Por lo tanto, el costo promedio de la instalación del panel es de 1.8 lakh de rupias menos 78.000 rupias, igual a 1 lakh 2.000 rupias. Además, necesitarías un inversor valorado en 50.000 rupias y costos misceláneos e instalación de aproximadamente 20.000 rupias. El presupuesto total requerido, incluyendo el subsidio, sería de 1.72 lakh de rupias. Entonces, si tu factura de luz es de 27.300 rupias y tu panel solar cuesta 1.72.000 rupias, te tomaría 6.3 años solo para recuperar tu inversión. La vida útil de un panel solar supera los 25 años y la mayoría de empresas ofrecen garantía de igual duración. Eso implica que tras 6 años podrías tener 18.7 años de electricidad sin costo. Además, con este esquema puedes vender la electricidad que no necesitas. Esto se conoce como medición neta. Entonces, si tu electricidad está conectada a una red, la electricidad extra vuelve a la red eléctrica, lo que te da crédito y eventualmente reduce tus facturas regulares de electricidad. Ahora, la cuestión principal es, ¿qué empresas indias se beneficiarán de este esquema? Primero, 1.8 lakh de rupias es una suma considerable para la mayoría de los hogares indios. Y aquí, si un financiero como Bajaj Finance interviene y les ofrece pagar las cuotas en 4 o 5 años, entonces la adopción ocurrirá mucho más rápido y tanto las empresas de paneles solares como las empresas de finanzas como Bajaj Finance se beneficiarán. Así que aquí es donde hay alta demanda en la venta de paneles solares, servicios financieros y seguros, porque la gente será escéptica a instalar paneles solares, porque 6.3 años es un tiempo demasiado largo para recuperar la inversión. Este es el primer segmento de oportunidades tanto para inversores como para emprendedores. Y esto nos lleva al segundo segmento. Y aquí es donde necesitamos profundizar en el panel solar para que podamos entender cuáles son las oportunidades en los materiales necesarios para el panel solar. El polisilicio, una versión procesada de silicio, es el componente fundamental en los paneles solares. El silicio es increíblemente eficiente en capturar la luz solar, pudiendo funcionar con un 80% de eficiencia incluso después de 25 años, y es tan barato que es 1000 veces más barato que sus competidores como el arseniuro de galio. Entonces, el litio es a los vehículos eléctricos, lo que el petróleo a los motores de combustión interna y el silicio a los paneles solares. ¿Sabías que el silicio es el segundo material más abundante en la Tierra? Entonces, la pregunta es, si el silicio está disponible en grandes cantidades y tenemos la máxima luz solar, entonces el problema está resuelto, ¿verdad? India podría enriquecerse exportando energía solar, ¿no es así? Bueno, no realmente, porque incluso si el silicio está disponible en grandes cantidades, no significa que cada país tenga la capacidad de fabricación para procesarlo y convertirlo en células solares. Desde 2021, 2/3 de la fabricación de células solares de India se basan en importaciones. Entonces, ¿quién maneja la cadena de valor solar? ¿Cuáles son las ventajas de India y cómo las explotamos como emprendedores? Bueno, la respuesta a esto comienza con la sílice. Entendamos entonces la cadena de valor de la sílice. La sílice compone cerca del 60% de la corteza terrestre y se encuentra en el 95% de las rocas. El primer paso es la minería de sílice. Luego, el siguiente paso es procesarlo usando coque y purificarlo con oxígeno para crear silicio puro del 97 a 99%. Este proceso demanda mucha energía eléctrica. Después, se purifica al 99.99% al reaccionar con cloruro de hidrógeno, calentarlo y destilarlo. Y finalmente, tendrás polisilicio, que es el material fundamental en la fabricación de celdas solares. Luego, el siguiente paso es derretir este polisilicio y convertirlo en grandes bloques cilíndricos llamados lingotes. Estos lingotes se convierten luego en discos delgados llamados obleas de silicio. Y estas obleas se procesan aún más para convertirlas en células solares. Y finalmente, estas células, cuando se ensamblan y enmarcan, conforman un panel solar. Y este panel solar se instala entonces en nuestras casas e industrias. Este es el proceso de pasar de la sílice a un panel solar. Si comprendes esto, veamos los principales países y la geopolítica en este proceso. Iniciemos con la sílice, que se extrae en más de 60 países. Desde 2018, los principales productores mundiales son Estados Unidos, Países Bajos, España y Omán. Pero ¿saben qué, chicos?
Cuando se trata de procesar sílice para convertirla en silicio, este gráfico de repente se ve muy diferente. Sorprendentemente, solo un país domina con el 69% del mercado. ¿Qué país es este? No es otro que China. Y China está tan adelante que de las 9 millones de toneladas de silicio producidas en el mundo en 2023, solo 6.6 millones de toneladas se produjeron en China. El segundo mayor productor fue Rusia con 620.000 toneladas métricas. Y si miras a India, solo produjimos 60.000 toneladas de silicio. Así que estamos 100 veces detrás de China. Y porque China lidera con silicio, también lidera con polisilicio. Y el hecho aterrador es que el 75% de todo el polisilicio del mundo en 2020 solo se produjo en China. Así que tenemos una dependencia muy grande de China. Aquí algunos podrían decir, ¿y qué, hermano? Podemos manejar el resto de la cadena de valor, ¿cierto? Lamentablemente, China controla más del 80% de toda la cadena de valor, desde lingotes hasta obleas, células solares y módulos. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿dónde se encuentra India? Bueno, te sorprendería saber que India importó el 100% de sus obleas en 2021 solo de China, mientras que nuestra propia producción de lingotes de polisilicio y obleas fue prácticamente cero. Así que el punto a destacar aquí es que cualquier empresa que logre producir lingotes de polisilicio u obleas para India, esa empresa tendrá el apoyo del gobierno indio porque esto es una mina de oro para nosotros como país. Si eres emprendedor o inversor, aquí hay una gran oportunidad para ti. Pero la pregunta inquietante aquí es, ¿qué diablos vamos a hacer con toda esta luz solar cuando no podemos producir el material más fundamental necesario para hacer paneles solares? Los Adanis iniciaron una fábrica de polisilicio en Gujarat en diciembre de 2022. Además, en 2022 inauguraron la primera planta de lingotes solares de India. Los Adanis planean alcanzar una capacidad de 2 gigavatios en su planta para 2025. En segundo lugar, cuando se trata de celdas y paneles, India lo está haciendo mucho mejor. India puede producir alrededor de 6 gigavatios de celdas solares al año. Al investigar, no encontramos a los principales fabricantes en el espacio. Así que o el espacio está completamente sin explotar o los jugadores están completamente desacordados. Si conoces alguna de estas empresas, por favor coméntalo abajo. Ahora, lo que es fascinante es que la exportación de células solares de India ha aumentado de $108 millones de enero a agosto, 2022 a $1.3 mil millones en 2023. Así que eso es un aumento de 12 veces en solo un año. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿cómo están aumentando nuestras exportaciones tan rápido si China sigue siendo el jugador clave en este espacio? Bueno, resulta que la razón más grande es el maltrato de China y las prácticas de trabajo forzado en la comunidad musulmana uigur. Todos conocemos la situación en China. En las calles de Xinjiang todavía hay una tensión y signos de lo que este lugar ha pasado. Policía pesada, paradas regulares, sensación de estar siempre vigilado. Ahora es infame por su brutal opresión de la minoría musulmana uigur. Un enorme alijo. Datos hackeados de servidores de la policía china revelaron nuevas pruebas de cómo China ha tratado a los musulmanes uigur encarcelados en la región de Xinjiang. Por ello, Estados Unidos dejó de importar de China e inició importaciones de India. Y a partir de diciembre de 2023, solo los Estados Unidos, repito, solo los Estados Unidos representaron el 98.5% del total de las exportaciones de células solares. Esto implica nuevamente que tenemos una excelente oportunidad de exportación, ya que Estados Unidos nos está comprando. Igualmente, el gobierno indio ha declarado aranceles del 25% para estas células. Esto significa que el gobierno mismo está facilitando intencionalmente que las empresas indias sobrevivan en este espacio. Entonces, esto indica una gran oportunidad de inversión en India, ¿correcto? La respuesta es sí y no. Sí, todos conocen el motivo. Aunque con el impuesto aduanero, los módulos importados de China siguen siendo ligeramente más económicos que los indios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos alcanzar economías de escala con esta demanda de Estados Unidos, para reducir nuestros precios un 25 a 30% rápidamente, permitiéndonos competir con China en nuestras exportaciones tras la eliminación del subsidio. Entonces, si eres un inversor que va a invertir en este espacio, compara el costo de fabricación de tus empresas de cartera con el costo chino, y eso también sin subsidio, porque ahí es donde reside la verdadera ventaja de la empresa. Pero por ahora, la moraleja de la historia es que China todavía lidera este espacio. Esto nos lleva a la etapa final, los módulos o paneles solares.
Y aquí es donde te encantará saber que la capacidad de producción de módulos de India ha crecido de 15 gigavatios hora a 38 gigavatios hora en solo 3 años. Y además, se espera que casi se triplique a 110 gigavatios hora para 2026, y no solo la producción, incluso las exportaciones de módulos de India han aumentado exponencialmente en un 364% en el año fiscal 23, por lo que un 364% nuevamente apunta hacia una gran oportunidad en el espacio de módulos solares para personas como tú. Y aquí es donde tenemos a los jugadores más grandes en este espacio, que son Adani Solar, Axitec Energy, MB Fotovoltaica y muchos más, como se menciona en esta tabla. Así que estudia estas empresas para que puedas encontrar oportunidades tanto como inversores como emprendedores. Así que con todas las ventajas del gobierno y la necesidad urgente de paneles solares, todas las entidades en la cadena de suministro se beneficiarán. Si vencen a China o ayudan a India a vencer a China, catalizando la fabricación en India. Así que si miras el estado de la industria solar de India, aquí es donde debemos ser Atmanirbhar. Y la compañía que permita a India convertirse en Atmanirbhar, esa compañía se beneficiará porque el padrino ayudará a estas empresas. Ahora, no sé si se dan cuenta de esto, chicos, pero los Tata y los Adani son ahora beneficiarios de la ola del gobierno porque están ayudando a India a convertirse en Atmanirbhar. Por tanto, si mañana Tata Solar o Adani Solar se vuelven empresas cotizadas con un aumento notable en sus acciones, no te sorprendas, porque ambas empresas eventualmente, si tienen éxito, están ayudando a India a recuperarse de una situación grave, donde dependemos de un rival para un elemento importante de nuestra industria y nuestro progreso. Aparte de esto, hay una larga lista de entidades que compartiré en la descripción para que puedas estudiar estas empresas y entender sus negocios tanto como inversores como estudiantes de negocios. Esto nos lleva a la última pregunta. Con todo este drama, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que se supone que deben sacar tanto como inversores como emprendedores de India? Número 1. La prenda es y siempre será el padrino del mercado. Para progresar, escucha al padrino. Lección 2. India tiene una necesidad urgente y está muy retrasada en la producción de polisilicio, oblea, el lingote. Así que no importa cuán pequeño o grande seas, la fuerza de la prenda te apoyará para convertirte en un jugador gigante. Investiga en este espacio, tanto inversores como emprendedores, con gran interés. Número 3. El mercado de exportación de células solares de India está en auge en este momento, y esta vez tenemos la ventaja única de lograr economías de escala para que podamos reducir nuestros precios en un 25 a 30% y luego competir con los precios chinos. Y durante este dulce tiempo, si terminamos logrando economías de escala, si terminamos reduciendo nuestros precios, entonces abriríamos un enorme potencial de exportación en todo el mundo. Así que como inversor puedes ser optimista con estas empresas y ayudar a estas empresas a convertirse en beneficiarias en este espacio. Finalmente, vigila las acciones de la cadena de valor solar. Esta fue la visión general completa del efecto dominó y las oportunidades en el espacio solar debido a la implementación del PM Suryodaya Yohana. Eso es todo hoy. Si aprendieron algo, presionen me gusta para complacer a YouTube Baba. Para más análisis de casos empresariales y políticos, suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós, gracias.